iglesia. Vamos a seguir con esta actitud de oración de guerreros en que estamos en pie de lucha por darle la gloria al Señor, de alabarlo, de que su nombre se haga cada vez más grande, que el nombre de Dios más famoso. Te adoramos, mi Señor, te damos las gracias por esta noche, por ser tan bueno, tan especial con nosotros. Te damos gracias porque Dios, tú cambiaste nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en gozo, y a ti cantamos, mi Dios.
deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, Jesús mi Dios, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado, a ti, Señor, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, Dios, tú eres santo. Dígale santo, tú eres santo, 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 santo eres tú, eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que está, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, a ti sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, 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 honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, a ti sea la gloria y honra, Señor, gloria a ti, gloria, sea la honra y el poder. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro servicio de miércoles en casa sobre la Roca Cartagena, una familia en unidad. Este servicio familiar para recargar baterías. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Quiero que me acompañen, por favor, a Salmos 91:10. Esta prédica lleva como título Soy prudente. Y dice Salmo 91:10: ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nos permites estar aquí en Casa Roca Cartagena, honrándote, bendiciéndote, Señor, reconociéndote como nuestro único Dios. Te pedimos, Señor, que nos hables
que sacudas nuestro corazón, que nos hagas reaccionar, Señor, y que no solamente aprendamos tu palabra, sino que la podamos compartir y aplicar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pasaje bíblico, como muchos otros, ha sido mal interpretado. Y creemos que podemos hacer todo lo que queramos. Es decir, tenemos carta blanca para todo porque Dios nos protege. No, Señor. Dios también nos llama a ser prudentes. Esto no quiere decir que seamos miedosos, que no podamos hacer esto o lo otro, porque ese es el otro caso extremo. O somos miedosos o abusamos de lo que dice la palabra de Dios. Por eso en la prédica de hoy nos invita, nos llama Dios a ser prudentes. Y cuando somos prudentes, primero medimos lo que vamos a hacer, hablamos con Dios, le preguntamos al Señor si esa es su voluntad y luego actuamos. Pero los necios hacen todo lo contrario. El prudente obedece a Dios, el necio no. El necio desobedece a Dios y por eso cuando la persona obra con necedad va a enfrentar consecuencias. Bueno, pastor, entonces ¿qué hacemos? Ni lo uno ni lo otro. Dios quiere que nos comportemos como hombres y mujeres prudentes y que aprendamos hoy a conocer las características de un hombre prudente. Y el otro objetivo de la prédica también es que aprendamos a ser responsables y celosos guardianes de lo que Dios nos ha entregado. Dios hace su parte. Tenemos que entender que Dios hace lo suyo y que nosotros nos corresponde hacer lo nuestro. Tengo dos preguntas para hoy. ¿Qué le corresponde hacer a Dios? ¿Hasta dónde podemos responder nosotros? Primer punto de la prédica, ser prudente. Proverbios 13:16. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. La palabra de Dios nos está diciendo que el prudente actúa con cordura. Es una persona cuerda, no actúa con locuras, es sensato. En cambio, el necio se enorgullece y se llena la boca de su necedad y no obedece a Dios. El necio no se deja guiar por Dios y cree que puede o tiene una mejor decisión que la que Dios propone a través de su palabra. Otra característica del prudente: el prudente discierne la voluntad de Dios. Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. El prudente tiene todo claro, inclusive tiene claro lo que sucede en su entorno espiritual, no deja nada sin aclarar, no deja nada entredicho, se deja guiar por Dios y su palabra. El necio, en cambio, no se deja guiar por Dios ni su palabra y persiste en su error, no tiene el discernimiento necesario para tomar decisiones, por lo tanto no tiene todos los elementos de juicio para tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Y por eso el necio va a enfrentar problemas cuando permite que a su casa entre el pecado o él mismo pueda llevar un mal hábito que conduzca al pecado, y eso lo vamos a ver más adelante. Tercera característica del hombre prudente: el prudente sabe resistir. Proverbios 17. El iracundo comete locuras. Otra vez el iracundo, el necio. Pero el prudente sabe aguantar. Y sobre todo en estos tiempos de crisis, cómo es importante resistir. El prudente sabe hacer eso. El prudente sabe que debemos resistir porque luego viene la victoria. Estamos viviendo tiempos de una fuerte crisis, no solo en lo sanitario, sino en lo financiero, laboral, comercial, y hasta en la misma convivencia familiar, que se presentan roces.
Este aislamiento genera ansiedad, depresión, de pronto agresividad, ataques de pánico. Y precisamente esas situaciones son las que usa el enemigo para atacarnos, cuando estamos bajo presión. Santiago 4:7 dice lo siguiente: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¡Wow! El prudente resiste. El necio evita resistir, huye de la prueba o trata de huir de la prueba. Pero recuerden también que el que resista la prueba, el Señor le dará la corona de la vida. Eso está en Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El necio no va a resistir, porque no va a poner sus ojos en Dios, sino sus ojos en el problema, en la crisis, y eso es lo peor que podemos hacer. En estos tiempos no es el momento de huir, necios. Estoy hablándole a los necios, los que son, yo creo que en la iglesia no hay ni uno, pero necios, no es el momento de huir, es el momento de actuar, de enfrentar la crisis. Cuarta característica del prudente: la meta del prudente es la sabiduría. Proverbios 17:24. La meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. El necio se gasta el tiempo tratando de saber cuál es el plan B, C, D, E y F. En cambio, el prudente va enseguida al plan A, que es el plan de Dios. El resto no son de Dios. Porque tenemos esa tendencia: si Dios no me contesta así, entonces yo hago esto. No, si Dios no te contesta así como le pediste, tienes que esperar, porque el que manda es Él, y Él sabe cómo, cuándo y dónde responde. Y la invitación de hoy también es a aprender a no ser temerarios. El temerario se lanza al vacío del precipicio y espera que el Señor Jesús lo reciba allá abajo, que puede hacer todo lo que quiera y que el Señor Jesús va a ir recogiendo el desorden que deja a lo largo de su vida. No, tenemos que aprender a ser prudentes. Un ejemplo muy claro: cuando Pedro caminó sobre las aguas, porque fue el único que caminó, él le pidió permiso al Señor y le dijo: Señor, si tú quieres que yo vaya hacia ti, dímelo. Y el Señor le dio permiso y dijo: ven. Y él caminó sobre el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que los demás discípulos, si hubieran querido caminar sobre el agua, habrían que haberle pedido autorización al Señor. Porque si ellos hubieran querido caminar sobre el agua sin haberle pedido permiso al Señor, se hubieran ido para el fondo apenas pusieran el pie en el agua. Porque el Señor es el que da la autorización, el Señor es el que aprueba: ven, sigue, para, corre, camina, detente, a la izquierda, a la derecha. Debemos ser prudentes, iglesia. No podemos lanzarnos en medio de esta pandemia a la calle, dice, porque somos sanos y que no nos va a pasar nada, que Dios está con nosotros, y nos vamos sin tapabocas, no nos guardamos de las distancias de bioseguridad que están, de las normas de bioseguridad que están establecidas, para ir por la calle a contagiarnos con una persona que ya está enferma. ¿Qué nos va a pasar? Pues nos vamos a enfermar, nos vamos a contagiar, porque no tomamos las medidas, no fuimos prudentes, fuimos necios y fuimos temerarios y además irresponsables. Otra característica del prudente: es sabio. ¿Por qué es sabio el prudente? Porque obedece. Y el sabio es el que aprende a acertar, a darle en el blanco, no es el que sabe más. Proverbios 17:28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. El prudente
no es necio. Él sabe cuándo callar y cuándo hablar. Él está fríamente calculando todo, comprendiendo todo, y en el momento que debe hablar, habla, porque no quiere actuar, sino primero pensar, discernir. Amén. Una nueva característica: el prudente evita el peligro. Proverbios 22:3. Muy importante eso. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. En el ejemplo que pusimos ahorita, el prudente no es temerario. El enemigo siempre va a tentar al prudente para llevarlo a que rompa las reglas y lanzarlo a hacer imprudencias y locuras, pero no va a caer. El enemigo quiere que descuidemos todo lo que Dios nos ha dado, inclusive nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. Séptimo, el prudente sabe guardar silencio, parecida a la anterior, muy similar, o a la que ya vimos sobre el silencio. Amós 5:13. Miren esto. Por eso, en circunstancias como esta, de una crisis, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. ¡Wow! Voy a leerla de nuevo porque esta palabra es para hoy. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente. ¿Quién guarda silencio? El prudente. Porque estos tiempos son malos. El prudente no se apresura a hablar ni a actuar. Inclusive en tiempos de crisis, se queda en silencio, calla cuando debe callar y habla cuando debe hablar. Octava característica del prudente: es obediente. Tiene que ser obediente, definitivamente. Mateo 7:24, un pasaje archiconocido en Casarroca, 24 al 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¡Wow! Todo aquel que obedece, o dicho de otra manera, todas las personas prudentes van a obedecer. ¿Qué van a obedecer? Los principios bíblicos enseñados por Jesús, que están en la palabra de Dios. ¿Qué dice este pasaje? Que el obediente escucha la palabra de Dios y la aplica y construye su casa sobre la roca que es Cristo, y va a aprender a resistir cuando vengan las dificultades, porque la casa está construida sobre la roca, no sobre la arena. ¿Qué más nos enseña esta palabra? Que van a venir dificultades. Así, pero es que tengo mi casa sobre la roca. No importa. Cuando vengan los tiempos difíciles, sabremos si su casa está construida sobre la roca o no. Precisamente por eso es que debemos construirla sobre la roca también. Noveno, vamos a detenernos un poquito en este complemento de Mateo 7, 24, 25, y vamos a Mateo 7, 26, 28. El prudente no es sabio, el prudente no es necio. Mateo 7, 26, 28. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato, ya dejó de ser prudente, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos quienes construimos la casa. No es el Señor que construye la casa, somos nosotros. Que solo hay dos sitios donde se puede construir la casa: en la arena o en la roca. Y que también hay dos tipos de personas: las prudentes y las insensatas.
y que cada uno de ellos decide dónde construir su casa. Solo sabremos escuchar la palabra de, solo sabremos dónde está construida la casa cuando vengan los problemas. Siempre nos vamos a dar cuenta de dónde está construida nuestra vida, es cuando vienen los problemas. ¿Qué significa la palabra o este pasaje? Que debemos escuchar la palabra de Dios y aplicarla. Seamos obedientes, no necios. La casa debemos construirla sobre los fundamentos sólidos que son los principios enseñados por Jesús. Ya habíamos hablado de esto. ¿Qué más dice la palabra de Dios? ¿Qué significa lo que está diciendo la palabra de Dios? Que hay días buenos, hay días malos. Todos los días no son buenos. Y además nos enseña a sembrar, a prepararnos para los tiempos difíciles. ¿Qué aplicación tiene para mí esta palabra? Que prudente es el que obedece la palabra de Dios. Por eso debemos ser obedientes para cumplir con la palabra de Dios, y el que obedece tiene bendición. ¿Qué otra cosa? O dicho de otra manera, ¿qué aplicación tiene para mí también? Que el insensato es necio, porque desobedece la palabra y enfrentará consecuencias. Ahí dice, enfrentará ruina. Más duro. Otra aplicación para nosotros, que si somos prudentes, seremos sabios al entender y aplicar la palabra de Dios de la manera correcta. Y por último, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Que la casa que debemos construir somos nosotros mismos. Allí es donde primero se debe aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es levantar nuestras vidas sobre los principios enseñados por Jesucristo en su palabra. Vamos al segundo punto de la prédica, en lo virtual. Ese es el título del segundo punto, en lo virtual. Lucas 12, 42, 50. Respondió el Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y qué? Prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Eso es lo que queremos, estar cumpliendo nuestro deber cuando vuelva el Señor. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi Señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse. El Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. ¡Wow! Quise traer todo este pasaje para compartir varias cosas. ¿Usted sabía que el Señor le dejó un encargo, una responsabilidad? Primero con nosotros mismos, porque somos templos vivos de Dios, templos móviles, somos casa de oración, somos casa de alabanza. El Señor nos ha entregado familias, algunos matrimonios, a otros hijos, personas bajo nuestra responsabilidad. Nos ha dado talentos, algunos nos ha dado ministerios o grupos pequeños, en el caso de Casa Roca. A otros le han dado esposo, esposa o hijos. Y finalmente a otros les ha dado una casa. El Señor nos dejó algo bajo nuestra responsabilidad. Hemos sido celosos guardianes de cuidar lo que el Señor nos dio. Hemos sido prudentes en obedecer la palabra de Dios y responderlo por lo que el Señor nos ha dejado bajo nuestra responsabilidad. ¿Usted sabía que cuando recibe un encargo debe responder por ello? Si a usted el Señor le da algo, no es suyo, es del Señor, porque Él se lo da para que usted lo administre. La palabra de Dios dice que somos administradores o mayordomos, no propietarios, porque todo le pertenece al Señor. Amén. Y miren lo que dice el versículo 42 de este pasaje.
que nos recuerda que debemos ser fieles y prudentes. Respondió el Señor: donde se haya un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo, el Señor te dio la orden de repartir el alimento espiritual. ¿Has repartido ese alimento espiritual de la mejor manera posible o te has quedado con todo ese alimento? Muy buena pregunta. Piense siempre que si el Señor viniera hoy, ¿cómo le va a responder? Con todo lo que le ha entregado. ¿Puedes decir que fuiste un siervo fiel y prudente o eres inconstante y necio? ¿Te acoges a las autoridades impuestas por Dios? ¿Eres fiel y prudente? Y quiero llegar al corazón del mensaje de hoy, porque el hombre prudente vive alerta, pidiendo la dirección de Dios, buscando discernimiento. Pero en el momento en que la persona se descuida o la persona sea necia, entra el virus a su casa. Y no estoy hablando de un virus sanitario que tenga que ver necesariamente con nuestra salud. Estoy hablando de aquellos virus que traen pecado, que aparentemente no parecen que nos fueran a contaminar, pero nos contaminan porque los llevamos a la casa, lo traemos con nosotros, somos portadores de ese contagio, muy probablemente, si no hacemos lo que debemos hacer, y somos también pecadores, porque nos estamos contaminando nosotros y nuestro hogar, nuestro matrimonio. Es como permitir que usted deje entrar al ladrón a su casa y el ladrón duerma en su casa y comience a robarle sin saber que es su propio enemigo. ¿Y quién le abrió la puerta? Pues usted. Es un ejemplo. Y yo quiero que recordemos la escena del caballo de Troya, cuando los griegos llevan un caballo a sus enemigos y en ese caballo llevaban tropa. El ejército griego se marcha de regreso y cuando todos están durmiendo, los intrusos que están dentro del caballo de Troya comienzan a salir y a recibir a todo el ejército griego que finalmente triunfó. Hay momentos en nuestra vida que nos tenemos que apretar el cinturón, porque nuestro enemigo puede estar viviendo en nuestra propia casa, porque hemos abierto la puerta de nuestra casa y lo hemos traído al lugar más seguro o protegido y donde somos más frágiles, más débiles y más vulnerables, porque nunca pensamos que ese enemigo entró en nuestro hogar. Peligroso. Y yo recuerdo que en informática hay un virus que se llama el virus troyano. Un virus que toma el nombre del caballo de Troya y hace el mismo daño en su computador, en sus sistemas de cómputo informáticos, porque es un virus malicioso que va corrompiendo, va envenenando, va contaminando. Y simplemente ¿por qué? Porque fuimos imprudentes y abrimos la puerta de nuestra vida y de nuestra casa a un virus que nos contaminó. Ese virus destructivo entra a nuestra vida a dañarlo todo, porque nosotros lo permitimos. Muy ingenuamente, no fuimos lo suficientemente prudentes y vino a destruir vidas, matrimonios, ministerios. Hay varios ejemplos bíblicos. Recordemos a Jonás. Jonás, profeta de Dios, recibe la misión del Señor para ir a llevar un mensaje a Nínive. Y él, ni corto ni perezoso,
decide no ir a Nínive y escapar de Dios. ¿Quién escapa de Dios? Pues nadie, porque Dios donde te escondas va a ir a buscarte, a buscarme. Y leamos esta porción bíblica en Jonás, capítulo 1, versículos 3 al 4. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, no quiso ir a Nínive, para huir del Señor. Nadie puede huir del Señor, nadie puede engañar a Dios. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, ¿se acuerdan? Y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¡Terrible! Yo que soy marino, eso me parece terrible. ¿Sabes que puede haber un virus que se llame Jonás? Imagíneselo. Un virus Jonás que entró a tu vida, a tu casa, a tu ministerio. Es probable que alguno de ustedes haya permitido que haya entrado el virus. ¿Sabes cómo se identifica ese virus? ¿Sabes quién es ese Jonás en tu casa, en tu ministerio, en tu vida personal? Por culpa de ese virus, Dios provocó una tempestad, una tormenta impresionante. Es decir, por Jonás, por esa persona, se produce una tormenta. Dios envió una tormenta. ¿Para qué? Para que todos clamaran a Dios y pudieran saber por qué Dios había enviado esa tempestad. Todos los del barco sabían que eso era la voluntad de Dios. Y todos en el barco sabían, o lograron saber, de que fue por Jonás, porque Jonás dijo, yo soy profeta de Dios, desobedecí a Dios. Es decir, por culpa de ese Jonás, por culpa de ese virus que permitiste entrar a tu vida, a tu casa y a tu ministerio, es un ejemplo, el Señor envió una tormenta a tu casa, a tu vida o a tu ministerio. Pero Dios, cuando ve que todos claman, cuando Jonás reconoce su falta y se arrepiente, claro, después de haberse lanzado al agua, de pasar por el estómago de un gran pez, y usted reconoce el resto de la historia. Recuerde, puede haber un Jonás en tu vida. Puede haber un Jonás en tu barco. Llámese vida personal, iglesia o ministerio. Y el pecado de Jonás fue desobediencia por miedo. Porque él sabía lo que tenía que hacer. Y sabía que lo podía hacer porque a la postre lo hizo. Y le cumplió la voluntad del Señor. Otro ejemplo que aparece en la Biblia. Por haber permitido la entrada de un virus, de un intruso, de la maldad. El pecado de Ananías y Zafira. ¡Wow! Otro conocido. Ananías y Zafira venden un predio, un lote, una propiedad, y se quedan con parte del diezmo. No entregaron todo el diezmo a la iglesia. Si eso pasa hoy, no mira a los lados. No sé si esté pasando hoy. Hechos capítulo 5, versículo 4 al 5. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Están confrontando a Ananías, al esposo. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿No tenías todo el dinero para traerlo a la iglesia? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Antiguo Testamento, así respondía Dios a la maldad
Ananías cayó definitivamente muerto por haberse tomado el diezmo que tenía que entregar a la iglesia. El pecado de Ananías y Zafira fue la mentira. Y hoy muchas personas oran, interceden y claman a Dios para que les dé un préstamo el banco y puedan pagar sus compromisos y salir de deudas. Y cuando el Señor les envía el dinero coge otro destino. Señor, yo esto pastor, voy a llevar de aquí. Cogió otro destino. Y de Dios nadie se burla. Porque Ananías y Zafira dejaron entrar la codicia por el dinero, el amor a las riquezas materiales, y les trajo la muerte inmediata. Es que la codicia puede ser un demonio, un espíritu inmundo. El pecado de la codicia es el amor a las riquezas materiales. Y eso el amor a las riquezas materiales, llevó a Ananías y Zafira a mentirle a Dios. Y recuerden que de Dios nadie se burla. No permitas que entre eso a tu vida. Esos virus troyanos no deben entrar a tu vida, ni a mi vida, ni a tu casa, ni a tu ministerio, ni a tu familia, ni a tu matrimonio. Porque si entraron, no fuiste prudente, fuiste necio y enfrentarás consecuencias. Es mejor obedecer a Dios que enfrentar las consecuencias de la desobediencia. Otro ejemplo, el pecado de Acán. Israel había sido muy bendecido por Dios. El Señor les permitió lograr unas victorias en Jericó. Y Dios ha dado instrucciones muy específicas a todas las personas para que lo siguieran. Era un tiempo duro, tiempo de necesidad y de guerra. Las cosas de valor debían ir a la tesorería del Señor para ser utilizadas en la dirección que Dios quería imprimirle para darle provisión a la nación. Y resulta que Ananías y Zafira escondieron el botín de guerra allá debajo de tierra en medio de su carpa. Miren lo que sucedió. Josué 7:1. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Todo el botín tenía que ser destruido. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Será, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Algo similar a Jonás. El Señor a Jonás le provoca ira al Señor y el Señor lanza una tormenta, una tempestad sobre el barco. Ananías y Zafira, al haber hecho esto, haber tomado botín sin la autorización del Señor, desatan la ira de Dios sobre el pueblo. Acán creyó que tomar ese botín le traería prosperidad y lo que le trajo fue ruina. Una ruina total. Acán exigía que todos cumplieran con la instrucción de Dios, pero él no quiso cumplir. Necio. Y Acán sabía que tomar ese botín, esas cosas, estaba mal. Tanto Acán como su esposa y toda su familia pagaron un precio muy alto. Todos murieron apedreados por el mismo pueblo. ¿Sabes que puede haber un Acán en tu vida, en tu casa y en tu ministerio? Por culpa de una persona se provoca la ira de Dios contra los israelitas, pero era para que ellos se preocuparan por saber quién había fallado a Dios. ¿Cómo responde la iglesia hoy en medio de algo similar? Con oración. Ahora sí van a entender por qué en Casa Roca Cartagena oramos tanto.
Porque el Señor quiere que todos clamemos en esta iglesia. ¿Ahora sí entienden? Y yo quisiera ver a toda la iglesia conectada los miércoles de oración, en el tiempo de oración. Hoy precisamente entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde se llevó a cabo la oración 2020. Asumo que la gran mayoría de la iglesia aprovechó este tiempo para orar. La iglesia debe reunirse, debe juntarse, debe convocarse para poder echar afuera esos virus, ese pecado de Acán, de Jonás, de Ananías y Zafira, que no nos dejan crecer, que no dejan bendecir tu ministerio, tu familia, tu hogar. Hay que echarlo fuera. Porque si tú permites, si tú no eres imprudente, eres necio y permites que ese virus entre a tu vida, lo vas a llevar a tu ministerio, a tu familia, a tu matrimonio y a tu casa. Es un intruso que quiere frenar la iglesia y el crecimiento tuyo. Y no lo debes permitir. Todo el cuerpo de Cristo se va a afectar cuando el pecado esté tratando de entrar a la iglesia. Dios busca la respuesta de la iglesia, y la respuesta de la iglesia, la respuesta correcta de la iglesia es orar y echar fuera todos esos demonios inmundos que quieren entrar a dominar la vida de la iglesia, de la gente de la iglesia. Dios busca la respuesta completa de todo el pueblo, de toda la iglesia. Dios busca que toda la iglesia se postre, se rinda, lo reconozca como Señor y Salvador, como Rey de Reyes, Señor de Señores, y lo busquen en oración, clamen a Él. Si el Señor viene a pedirte cuentas de todo lo que te ha entregado, ¿cómo le responderías? Él te va a preguntar cómo cuidaste tu casa. Y tu casa eres tú. Es tu vida personal. Es la casa sobre la roca. ¿Cómo has manejado tu vida matrimonial? ¿Llegan a acuerdos? ¿Siguen peleando? ¿Has sido prudente o has descuidado tu matrimonio? ¿Tu relación con tu cónyuge? ¿Cómo cuidaste tu familia? ¿Compartiste la palabra de Dios? ¿Fuiste diligente en la oración? ¿Oraban y clamaban como familia en unidad? ¿Defendiste tu casa o fuiste permisivo con el enemigo? Porque si ha sido así, lo tienes que echar fuera de tu vida y de tu casa. ¿Lideraste en batallas espirituales? ¿O dejaste que las cosas quedaran igual? ¿Permitiste que entrara la apatía espiritual a tu casa y no diste ejemplo? ¿Permitiste que se entraran negocios turbios a tu casa, dineros mal habidos, dineros de dudosa procedencia? ¿Permitiste que llegara a tu casa el amor al dinero, la lujuria sexual, el amor por las cosas materiales? ¿Te has descuidado con atender la salud de tus hijos, de tu esposa, de sus necesidades básicas? Porque si tú has dejado entrar todo eso, es hora que saques ese intruso de tu hogar y de tu vida, porque no vas a estar libre de él si no lo echas fuera en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado responsabilidades, seamos prudentes y sabios con ellas. Aprendamos, iglesia, a ser temerosos de Dios, a ser prudentes, a ser sabios. Cuando somos sabios, somos prudentes y por supuesto vamos a obedecer a Dios. No seamos temerarios, seamos temerosos más bien de Dios, seamos responsables y dejemos que Dios haga su trabajo, pero hagamos el nuestro. ¿Cuál es la solución? Si no hemos sido prudentes y no hemos tomado las medidas del caso para protegernos, nosotros, nuestro matrimonio, en casa y hogar y ministerio, hoy es el día de arrepentirnos y de consagrar nuestra vida al Señor, porque nada va a pasar si no nos alineamos a su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido hoy.
Nada va a pasar si no nos alineamos contigo, si no reafirmamos nuestra identidad, nuestro compromiso de seguirte únicamente a ti y obedecerte a ti, Señor, porque queremos vivir como Jesús, queremos imitar a Jesús. Perdónanos, Señor, si no hemos sido prudentes en algún aspecto de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si no hemos dejado toda la casa sobre la roca. Si parte de la casa está sobre la arena, se va a caer toda igual, Señor. Perdónanos. Hoy nos comprometemos, los que somos padres de familia, a proteger a la familia, a nuestros hijos, al hogar, y a echar fuera todo intruso espiritual y todo pecado que se haya podido o permitido entrar. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Queremos vivir tu voluntad y queremos, Señor, construir hogares sobre la roca, vidas sobre la roca, ministerios sobre la roca y una iglesia sobre la roca. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, quiero saber si hay personas que se han conectado por primera vez. Si usted se ha conectado por primera vez, ahí en la pantalla va a aparecer, aquí en este lado va a aparecer un link. Usted puede hacer clic allí, dejarnos su información para que lo podamos contactar para futuras reuniones. Y si usted ha venido a conectarse por primera vez, quiero que haga una oración conmigo para entregarle su vida a Jesús. Y todos los que estamos conectados vamos a responder, vamos a repetir esta oración. Por favor, Señor Jesucristo, yo confieso que he pecado, pero también confieso y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo abro hoy mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de hoy, soy tu hijo y mi nombre estará escrito en el libro de la vida y nadie lo borrará jamás. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a Casa Roca Cartagena. Qué alegría tenerlos en nuestra iglesia, por lo menos virtualmente conectados. Esta iglesia le abre las puertas para que usted tenga un crecimiento y lo acompañemos en ese crecimiento. Tenemos reuniones para jóvenes en edad de laborar, hombres, mujeres y casados. También tenemos un instituto bíblico y nuestros cursos de crecimiento que usted los puede hacer porque queremos acompañarnos en el proceso. Siéntase bienvenido nuevamente y déjenos su información que pronto los estaremos contactando. Bueno, iglesia, yo quiero darle gracias a Dios por aquellas personas que han sido fieles con sus tiempos y ofrendas. La iglesia, como ustedes y como toda esta pandemia, ha llevado a tener algunos apuros económicos. Yo espero que usted mantenga la ayuda y los que puedan seguir ayudando más, bienvenidos. Si usted quiere entregar su diezmo o dar una ofrenda para la iglesia, aquí va a aparecer el número de cuenta donde usted puede hacer una transferencia electrónica desde su computador, puede hacer virtualmente o lo puede hacer presencial en los bancos o en los puntos de baloto de toda la ciudad. Aquí tiene la información para los diezmos y acá usted va a tener la información para las donaciones o para las ofrendas que va con destino al Ministerio de Misericordia, Amor y Servicio, el ministerio que hace la obra social en la iglesia. Y que estamos también recaudando fondos para construir nuestro hogar de niñas en Cartagena. Acá va a tener usted la cuenta para diezmos y ofrendas, que es independiente de esta, que es para apoyo a Misericordia, Amor y Servicio y a la construcción del hogar de niñas en Cartagena. Bueno, espero que usted siga conectado a las diferentes reuniones de la iglesia. Tenemos reunión virtual el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Siéntase en casa y bueno,
Los amamos de todo corazón. Bienvenidos todos a la iglesia. Dios los bendiga.